Pues mira, esta es la miel que hemos traído del colmenar y ahora para sacarla, separar la cera de la miel, la machacamos y por esta criba escurre la miel al barreño. Asunción, la esposa de Víctor, es la que se encarga de separar la miel de la cera. Sí, para que se rompan todas las casillas, las celdillas estas de los panales y salga toda la miel. Ahora ya se oye escurrir la miel por de la criba al barreño. Pues mira, aquí en el barreño en el balde que la hemos traído, ya hay mucha escurrida. Esta que está negra está más dura. Y esto que se ve aquí amarillo es el amao o polen o no sé qué. Se machaca peor. La que está blanquita se deshace sola, mira. Bueno, pues esto ya ves, ya se está terminando, se está llenando esta criba. Luego, según pasa el rato, se va bajando de volumen, como veis aquí. Ya se baja la miel al barreño y va quedando la cera arriba. La miel se va obteniendo por escurrimiento por gravedad, tamizada a través de la red del cedazo, quedando por encima la cera y las impurezas. Los densos hilos de miel que van escurriendo lentamente quedarán recogidos en un recipiente o terrizo. Mira, pues esto es la cera que hemos ido quitando de aquí de los barreños, cuando ya se iba separando la miel, porque para echar unas tandas, para poder echar toda. Esto ahora encendemos la lumbre y la vamos calentando para que la miel que le ha quedado a la cera se separe de la cera, la echamos en un cocción y la cera sube arriba y la miel se queda abajo. Y esa miel le llamamos la miel cocida. Ahora vamos a encender para que se vaya calentando la cera. En el hogar bajo, Asunción prepara el fuego y el caldero para derretir la cera y separar la miel que todavía queda. Ahora con el calor, cuando se caliente la caldera, pues la cera se derrite y va bajando para abajo. Entonces echaremos esta que tenemos aquí ya, que ahora no coge. ¿Ves? Ya empieza a bajarse para abajo. ¿Ves cómo sale la miel? Ya se va, ¿la ves cómo derrite? Pues toda tiene que quedar así, líquida, para poder echarla al cocción. Esta ahora ya se irá calentando con la otra y ya se cundirá más en hacerla, porque como abajo ya es líquido, pues se revuelve más fácil. Hay que juntarla un poco a poco, porque si no, como está deshecha, se suelta, se cae. Bueno, y esto que queda ya lo lavamos y sale para el aguamiel, un poco de dulce. ¿Veis cómo está mucho por ahí, blando de miel, para el aguamiel? Y esto ya está. Este trabajo de separación de la miel y la cera, que Víctor y Asunción todavía realizan a mano, fue mecanizado gracias a la centrifugadora que, con su gran velocidad de giro, libera la miel de las celdillas. Ahora pues lo sacan de otra manera, como son las movilistas, con extractores y cosas, lo sacan más fácil. Pero nosotros, como es nada más que como un hobby esto, pues lo seguimos haciendo así. Cuando nosotros no estemos, esto ya ni lo harán. La tarea de deshacer la cera es pesada y Asunción se ocupa de revolver la pasta cerosa con la rasera para que se vaya licuando lentamente. ¿Ves? Lo negro es la miel. Lo que se queda amarillento es la cera. Aún queda sin deshacerse aún. Esto, ¿ves? Ya está blando. Ahora luego, a ver si se pasa la lumbre un poquito y la echamos al cocción.
y ya esto que queda por aquí arriba es la cera y lo de abajo la miel. ¿Ves la cera en cuanto sube arriba que no tiene calor? ¿Ves? Ya se queda arriba reblanquecina, ¿la ves? Sin embargo, lo sacas de abajo y es negro porque es el líquido de la miel. ¿Ves? Esto lo ponemos aquí y así dejamos el tapón. Cuando se enfríe lo quitamos y cae a un barreño que ponemos aquí y sale la miel cocidita. ¿Ves? Ahora poco a poco lo vamos vaciando. Asunción vierte la mezcla caliente de cera y miel en el cocio para que se vaya separando, depositándose la miel al fondo y quedando la cera en la superficie. Esto que sale amarillo es el polen. ¿Ves qué líquida sale? Mira, como es la parte de abajo, ahora sale más líquido, está más caliente. Cuando se hace el aguamiel, toda esta cosa del polen y todo esto hay que quitarlo hasta que se queda clarita el agua. Ya no queda miel, ahora esto es lo último que hemos echado. Ahora quitamos la caldera para que no se queme. Trae Pitos unos papeles. Ponemos unos papeles para que no se bolle. Así para que no esté en las lumbres y no se queme. Lo que hemos calentado pues es la miel, se baja al fondo del cocción y la cera se está subiendo toda arriba, ¿ves? Ya hace la costra aquí arriba. Se queda toda, se sube toda para arriba. La pasta de cera y miel permanecerá en reposo en el cocio durante un par de días, hasta que ambos productos se hayan separado y enfriado. ¿Ves? Esto es la miel que hemos sacado, la miel cruda, la miel buena, cuando hemos deshecho la cera. Y ahora, esto que le queda por aquí arriba, esto es la cerilla que se ha colado por la criba. Todo esto lo quitamos y lo echamos en el cacharro para el aguamiel. Y así se queda luego la miel limpia, pura, sin cera. ¿Ves? Como esto que va quedando por aquí. Y esta que sale con la cerilla, la cogemos y la echamos la sacamos en un cacharro y la echamos al aguamiel. Cuando más reposada está, se quita mejor. Luego, a medida de que pasa el tiempo, la miel se hace más espesa, se hace sólida. La miel pura extraída de la prensada de las celdillas con las manos ya ha quedado dispuesta para ser recogida y conservada en botes. Pues ahora la metemos aquí en unos botes y ya tenemos aquí guardada la miel. Cuando la vas necesitando, vas cogiendo y vas sacando un frasco, otro frasco. Ahora en Semana Santa para hacer las torrijas se gasta también bastante miel. Haces las torrijas con miel, algunos días con naranja. Haces la naranja en rodajitas y le echas miel, la dejas un poco en reposo y cuando te la vas a comer, el jugo de la naranja y la miel hacen un postre muy bueno también. Ahora se llena bien, si la dejas, luego se hace muy sólida y cuesta más trabajo llenarlas. Bueno, pues así estos ya los vamos llenando y vamos teniendo para ir sacando cuando los vas necesitando. Se queda aquí en el tarro y poco a poco los vamos gastando. Mira, este tarro es de miel del año pasado. Como verás, tiene otro color y es sólida por completo, no se cae. Si tú la necesitas blanda para algo, coges en un cacharro, la pones al baño de María o en el microondas un poquitín y ya se queda blanda. Todavía en el siglo XVIII, el azúcar se incluía entre las mercancías de lujo no alcanzables a cualquiera, y mucho menos a las gentes del medio rural. Hasta que el azúcar se generalizó, para endulzar nuestros platos, la miel desempeñó durante siglos esa deliciosa función.
Esto es la cera que calentamos el otro día y ya se ha quedado fría, la miel ha bajado al fondo del cocción y la cera se queda aquí. Lo que vamos a hacer ahora es abrirle el corcho este para que salga la miel de abajo, aquí haremos fuego, calentaremos el agua para echar la cera que se caliente y se lave para hacer el aguamiel. Vamos a hacer la lumbre, mientras que se empieza a encender la lumbre bien, voy a ir a quitar el tapón a lo del aguamiel, al cocción, para que salga la miel. Bueno, vamos a retirar el tapón y ves cómo cae la miel. Esto es miel cocida y va saliendo poquito a poco, luego ya a los pozos lo último sale un poco más turbio, entonces eso, le ponemos otra vez el tapón y lo echamos para que se ponga más dulce el aguamiel. Pero todavía sale clara y fina bien. Ahora la voy a tapar y así la miel que quede dentro la echamos al aguamiel. La dejamos bien tapada y empezamos a cortar la cera. La cogemos y la guardamos. Vale, pues vamos a empezar a cortar. Mi marido la corta a trocitos. ¿Ves cómo está dura? Y la echamos para que se... Es que hay mucho tajo. La cera antes, con la cera la compraban y hacían pues velas, figuritas, cosas. Pero nosotros no la hemos sacado nunca. Venían y se la llevaban así en bolas como las que vamos a hacer. Bueno, pues ya estamos echando la miel, ya vamos, bueno, nos queda ya poca. Pero ahora queda muchísima miel cocida, para que sí que el agua va a salir dulce, dulce. Espera. Va a salir muy dulce porque hay mucha miel. Mira, ¿ves cómo se ponen las manos? ¿Ves todo esto se está deshaciendo todo lo que hemos echado y esto es cera, esto es la cera, ¿ves? Esto es la cera y el polen que está subiendo arriba. Y ahora esto lo iremos echando poco a poco porque tiene muchísima miel. Cuando vayamos quitando de ahí volveremos a echar más porque si no, no coge todo en la caldera. Y como tiene mucha miel, pues verás qué dulce nos sale. Ya hemos terminado de echar la miel, ya está todo esto caliente. Esto que ves por aquí es la cera y el polen. Todo esto es lo que tenemos que ir cogiendo, lo ponemos en un barreño de agua fría para ir haciendo las bolas, para ir quitándolo todo de aquí. Con esto se hacen las bolas, que de aquí es de donde sacan la cera virgen. Ahora traigo el balde con agua fría para empezar a hacer bolas. Y en ese cubo las iremos echando las bolas ya hechas. Ponte a hacerlas, anda, tú que a ver si aguantas todo el calor, ¿qué dices? Sí. Pues echa más agua fría y las harás. Es que se abrasa uno las manos con eso. Esta antes venían por ahí unos ceroneros de Maranchona y la compraban, así en bolas. Y luego ellos la sacarían y se lo apañarían. Y nosotros no la hemos sacado nunca, entonces la hacíamos así. Cuando ellos barruntaban que era el tiempo de que ya había bolas, venían y te las compraban. Y los ceroneros cuando venían la querían bien lavada, que no tuviera nada de dulzor la cera. Entonces había que estar enredando todavía más en el agua, pero ahora que ya no viene nadie a comprarlas ni nada, que es para tirar. Nosotros lo hacemos para sacar todo el dulce de la cera y hacer el aguamiel. La cera no la sacamos virgen nosotros. Ahí en esas bolas va el amago, va todo, el polen. ¿Veis? Esto es muy entretenido, muy laborioso aquí. La tarea de elaborar las bolas de cera o cerones es tan lenta que puede llegar a hacerse pesada y aburrida. ¿Ves? Hay poquita cantidad ya de cera. ¿Ves? Ahora se ve ahí, se ve el agua y la cera. Luego siempre queda, que es lo que hay que ir al hacer el aguamiel, ir quitando toda esta espuma que se le queda, toda esta cera. Porque ya para hacer bola ya queda poco y ya se coge mal. Luego cuando empieza a cocer, se va rejuntando aquí arriba, sube todo arriba
y se va quitando. Ya hemos terminado de hacer las bolas y ahora pues echaremos aquí el agua que hemos quitado para que se llene la caldera, le empezamos a meter lumbre otra vez y va cociendo hasta que empieza a cocer. Cuando empieza a cocer toda esta porquería que por aquí ves que ahora no se vale coger, se pone así alrededor y la vas quitando. Cuando empiece a cocer, una vez que empiece a cocer ya es mantener el fuego para que vaya cociendo despacio. Y ir quitando la suciedad y chorro de agua, quitar suciedad y chorro de agua. Luego es más como mantener el fuego. Todo el rato, esta es la tarea que hay que hacer todo el rato. Ahora todavía no le echo agua porque como hay mucha cantidad y hay mucho arriba, pues se puede ir quitando. Pero luego ya le vamos añadiendo agua fresca. Todo esto que baila, esto rojo, esto es el polen. Lo que queda a la orilla de la espumadera es la cera, que ya se ve, cuando la sacas se queda fría. La volcamos ahí y volvemos a meter, a coger otro poco. ¿Ves cómo se va recogiendo? Ya empieza a cocer el agua y se va recogiendo la espuma. Luego se le echa un poco de agua fría y la recoge más todavía. Ahora, para que vaya subiendo más, se le echa una poca agua fría. Y ves, se reúne toda más a una orilla y se puede sacar mejor. Y esto, el proceso del aguamiel es todo el rato lo mismo. Sacar y echar agua, sacar y echar agua, atizar a la lumbre. Este es el trabajo. No es mucho trabajo, pero es de mucho rato. Luego, contra más rato estás, pues va saliendo menos, porque ya se va clarificando más. Y esto, en vez de hacerlo con la espumadera, lo haré con una coladera, que llamamos. De vez en cuando, Asunción añade agua fría al caldero para asustar, como ella dice, el hervor del aguamiel. Claro, así se asusta y deja de hervir tan deprisa. Y se va la espuma así a una orilla un poco. Mira, aquí esto es la miel cruda que sacamos y que cuando se reposa un poco, pues la cerilla que quedó al pasar por la criba, la voy quitando y se la echaré al aguamiel. Esto es la cera que ha caído por los agujeritos de la criba, que era algo ancha, entonces al reposar se sube arriba, se la quitamos, se la echamos al aguamiel, se aprovecha el dulzor de la miel que tiene y la miel se queda limpia. Se queda sin nada de cera. Bueno, pues como aquí ya no le queda cera, ahora la cojo y la echo a la caldera para que se derrita la miel y le dé el dulzorcillo. Como está el agua caliente, si lo metes cae en un momento. Entre sacar la cera que flota, avivar el fuego y echar algún chorro de agua fría, a medida que va transcurriendo el tiempo, el aguamiel del caldero va quedando cada vez más dulce. Está dulce, yo creo que está bastante dulce. Bueno, el cocer el aguamiel ya se ha terminado. Pues ¿ves qué color queda? Más clarito, finito. Está bien, y de dulce también parece que está bien. Con el rescoldo se va calentando y se va evaporando el agua, se va poniendo más dulce. La dejamos reposar aquí esta noche y mañana haremos las gachas. Durante toda la noche el aguamiel reposará en el caldero al rescoldo del hogar. Al día siguiente, Asunción ya tiene preparados todos los ingredientes que va a necesitar para cocinar las gachas. Mira, pues ahora vamos a hacer las gachas de aguamiel. Esto es el aguamiel. Al aguamiel le echamos un poco de anís en grano cocido y la peladura de una naranja, que la pelaremos, la echaremos en este perolo y lo cocemos. Luego, y la harina. Hay quien le echa también nuez. En las gachas le echa trocitos de nueces. Ahora ya me voy a poner a pelar las naranjas para cocerlas. La cáscara y el anís. Para que le dé algo de sabor, costumbres, hay quien no lo echa, otros le echan también nueces, eso es a gusto.
Ahora echamos un poco de anís en grano, 2 puñaditos, para que le dé un poco de sabor. Ahora echamos aguamiel y lo ponemos a cocer para que hierva un poco. Lo ponemos aquí en la lumbre para que hierva, pues en cuanto que hierva 2 minutos, nada, un poquito, nada, solo para que coja el sabor del anís y de la peladura de naranja. Esto ya está cocido, lo retiramos del fuego, lo dejamos aquí que se enfríe un poco y nos ponemos a echar ya la harina. Sí, se pone unas 7 cucharadas por litro o así. Unas veces te quedan más claras, otras no, según. Bueno, me parece que vale. Y ahora ya con esta, ahora echaremos aguamiel y la iremos batiendo. Hay que batirla bien para que no queden grumos. Anda, lléname una jarra de aguamiel. Ahora le echaré esta jarra y luego ya cuelo el anisillo que tenemos cocido. La jarra es pues para medida de la cantidad para la harina que hemos echado, la cantidad de agua. Pues cuando este plato se hacía, pues cuando se cataba, por enero, febrero, según cuando se podía catar, al hacer el aguamiel, pues hacías estas gachas. A veces hacías más cantidad, te salían duras y las dejabas tiempo y se hacía un mostillo, que es la gacha, pero en seco, digamos, como la carne de membrillo, que se queda duro, pues así. Ahora voy a colar el anisillo cocido. Así para que vaya ya tomando el gusto y ponerla que se empiece a cocer. Ahora ya la ponemos a la lumbre. Le atizamos a la lumbre y a cocer. Bueno, ahora darle vueltas y aquí hasta que se cuaje, hasta que se cuezan. Esto es lo único que hay que hacer ya. Esto ahora es todo el rato darle vueltas y vueltas hasta que se cuajen, porque si no se agarra abajo. Ya empieza a cuajarse abajo, la harina se traba y se espesa. En cuanto empieza a cocer se pone, cambia de color, se pone negra. No sé, antes lo hacía la abuela. Yo siempre lo he conocido porque en mi casa también mis abuelos también tenían y siempre lo he comido. Y luego vine aquí y también, cuando me casé, también había, pues siempre. Pues en cuanto se deja de darle vueltas, pues ya se nota que se espesa en el fondo. Ahora ya nada, esto ya se echa a los platos cuando ya esté cocido, se mete en los platos, se mojan los platos para que despegue mejor la gacha a la hora de comerla. Y si haces muchas que se te van quedando duras, las puedes dejar para mostillo, que es cuando queda duro. Lo sacas del plato, lo desmoldas y se va poniendo duro. Hay que llevar mucho cuidado porque es difícil de secarlo. Se queda, a lo mejor tiene humedad y se te encanece y no lo puedes hacer en mostillo. Bien, esto ya se está terminando. Le den un hervocillo y ya... Esto ya está, ahora las quitamos del fuego y las pasamos a los platos. ¿Ves? Esto ya está. Lo quitamos y la echamos en el plato. 8 o 10 días se pueden guardar. Luego ya cada día están un poquito más duras, pero bueno, están buenas. Estando en sitio fresco, si están en un sitio donde hace calor, a lo mejor se avinagran. Bueno, pues ya acabamos de llenar el plato y lo dejamos para que se enfríen, porque en caliente así no se suelen comer ya pues a lo mejor a la noche, que ya han perdido el frío, o mañana es cuando mejor están y ya despegan mejor del plato también. Bueno, estos son las gachas.
Aquí se quedan a enfriar, luego se cortan así en taquitos y se van comiendo en frío. Pues a lo mejor le das uno a un vecino, a otro, a un pariente y así. Regalarlas, porque tampoco puedes comer mucho, que esto engorda mucho. Esto tiene mucho alimento. A pesar de los avances y las mejoras en la apicultura con el uso de las colmenas inmovilistas, Víctor y Asunción siguen manteniendo la tradición en la cría de las abejas, al igual que aprendieron de sus antepasados, aunque temen por la desaparición de estas tareas ancestrales. El colmenar es lo mismo que entonces, lo que pasa que ahora colmenares no, apenas queda ninguno, muy pocos ya, muy pocos. Por aquí ya no queda ninguno, alguno queda pero sin abejas ya. Los dueños ya han muerto, los han hecho muy mayores y ya no los cuidan. Y el que tiene a las ovejas ahora tiene movilistas, son mucho más rentables. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.